Entonces, pues vamos a hacer una oración al Señor, así para pedirle a Dios que Dios nos hable a través de su palabra en esta hora. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por este día que nos diste, Señor. Para darte gracias, Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos allá en la ventana, Señor, que en esta hora están conectados. Señor, muchas gracias. Yo te pido, Señor, que tú les bendigas, Señor, que en esta noche lo que vamos a meditar en tu palabra, de tu palabra, Señor, les sea de ayuda, les sea de bendición, Señor, como lo ha sido para mí. Igual para los que estamos aquí, Señor, yo te pido, Señor, que tu palabra venga a bendecir nuestras vidas, Señor. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, esté llevando esta palabra hasta el corazón, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Y tu palabra, Señor, esté haciendo la obra en mi vida y en la vida de cada uno de los que estamos aquí, los que están viéndonos, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén. Bueno, estamos teniendo, mis hermanos están teniendo un poco de problemas con el internet. Sabemos que allá en el rancho, ¿verdad? Pues la señal no es muy buena, pero como quiera, lo estoy grabando para así, pues poder luego mandárselos. Voy a pedirle de nuevo aquí a mi hermano Alfonso si me apoya con la escritura de la palabra de Dios. Voy a pedirle que ahí vamos a leer en esta noche, vamos a leer ahí en el libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo voy a leer una vez más. Mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías 26, 3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. La palabra de Dios en esta noche, ¿verdad?, nos habla acerca, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. De lo que quiero que meditemos en esta noche es acerca de la importancia de nuestra mente, de guardar nuestra mente y nuestros pensamientos en Dios, ¿sí? La importancia de guardar nuestra mente y nuestros pensamientos en Dios. Amén. Sí que es importante, ¿verdad? Porque en el texto que acabamos de leer nosotros podemos ver un resultado de tener nuestra mente, de tener nuestros pensamientos en el Señor, ¿sí? Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En nuestros días, ¿verdad? Es cuando, yo creo que siempre, pero mucho más en estos tiempos, ¿verdad? Es que hay mucha gente, ¿verdad?, que está mal de su mente, que su mente está trastornada, que su mente se ha desviado, ¿verdad? Mucha gente que anda por las calles, enfermos de su mente, ¿verdad? Perdidos, ¿verdad? Sin paz, sin amor, sin ninguna esperanza, ¿verdad? Y sus mentes han sido trastornadas. Yo creo que ninguno de nosotros queremos llegar a un punto de eso, ¿verdad? Y no vamos a llegar, ¿verdad? Porque nosotros hemos conocido al Señor. Pero esto es de lo que quiero, de lo que vamos a meditar en esta noche, acerca de la importancia de guardar nuestra mente y nuestros pensamientos en el Señor. Amén.
todos nosotros, ¿verdad?, pensamos, todo el tiempo estamos pensando. Pensamos más de lo que hablamos, ¿verdad? Pensamos más de lo que hablamos. Un estudio estaba viendo yo, ¿verdad? De un estudio científico, ¿verdad? Una investigación científica que dice, ¿verdad?, que el ser humano puede reproducir hasta 60,000 pensamientos en un día. Imagínense la capacidad de la mente reproducir 60,000 pensamientos en un día. Nosotros estamos pensando todo el tiempo. Vamos caminando y vamos pensando. Vemos alguna cosa, pensamos sobre esa cosa. Pasa algo, pensamos. Un pensamiento son palabras e ideas inexpresas, o sea que no las expresamos. Los pensamientos son palabras y son ideas que no expresamos, solamente están en nuestra mente, ¿verdad? Solamente están en nuestra mente. A veces, bueno, este estudio también arrojó, ¿verdad?, de que la mayoría de esos 60,000 pensamientos son negativos, son del pasado y son repetitivos, ¿verdad? La mayoría de esos pensamientos, imagínense, todo el día estamos nosotros pensando. Todo el día nosotros, nuestra mente, ¿verdad?, está pensando, tenemos pensamientos. Y es muy importante, ¿verdad?, que nosotros guardemos nuestros pensamientos, que guardemos nuestra mente, ¿verdad? Porque la mente es el lugar a donde Dios se revela al ser humano, ¿verdad? A través de nuestra mente. El otro día leía yo de un predicador, el predicador de la iglesia más grande del mundo, ¿verdad? Dice que él siempre que predicaba decía, pues Dios me habló, Dios me dijo esto. Y este hermano tenía un niño y dice que su niño, ¿verdad? A él decía, bueno, pero ¿cómo le habló Dios a mi papá? Dice mi papá que Dios le habló anoche. Y este niño se fue ahí donde su papá estaba, se encerraba él para estudiar sus sermones y por ahí le abría la puerta y a ver a qué horas entraba Dios, a ver a qué horas le hablaba a Dios, ¿verdad? Después, pues el niño nunca vio que entrara Dios o nunca escuchó nada que Dios le hablara. Entonces él le preguntó a su padre, ¿verdad? Dice, ¿cómo dices que Dios te habló? Dice, si yo estuve ahí y yo no escuché o no lo vi que entrara, ¿verdad? Entonces fue donde él le dijo, ¿verdad?, que al leer su palabra en su mente, ¿verdad?, era que Dios hablaba. Es como Dios nos habla. Y ahí en San Lucas capítulo 24, versículo 45, San Lucas 24, 45, decíamos, ¿verdad?, que la mente es el lugar de revelación de Dios al ser humano. Dice la palabra de Dios. En esta ocasión vemos que era cuando Jesucristo había resucitado. Iban dos de sus discípulos hacia la ciudad de Emaús y dice que se acercó un personaje con ellos y empezó a hablarles. Ellos no lo conocían, no entendían, no sabían quién era, pero dice en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. El Señor Jesucristo dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces esa es nuestra mente, ese es nuestro entendimiento, ¿verdad? A donde Dios quiere hablarnos, a donde Dios quiere revelarnos su palabra, ¿verdad? A través de nuestra mente, ¿verdad?, es el campo a donde Dios trabaja con nosotros. Pero también en la palabra de Dios nosotros encontramos, búsqueme 2 Corintios 4:4. También en la palabra de Dios encontramos que el enemigo, que Satanás, ¿verdad?,
también quiere trabajar en la mente, también trabaja en la mente del ser humano. Vamos a leer del versículo 3, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí vemos que no solamente Dios trabaja en nuestra mente, no solamente Dios trabaja en nuestra mente, sino que el enemigo también trabaja en la mente del ser humano. En nosotros, en el creyente, el Señor quiere revelarnos su palabra a través de nuestra mente, ¿verdad? El Señor nos revela su palabra, nos abre el entendimiento para que la entiendamos, para que la comprendamos. Pero también en nuestra mente dice la palabra de Dios que el enemigo, el Dios de este siglo, bueno, aquí habla de los incrédulos, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen misma de Dios. Entonces, aquí vemos que también el enemigo trabaja en la mente. ¿De qué manera trabaja en la mente? Dice: cegándoles el entendimiento a los incrédulos. Cegándoles el entendimiento a los incrédulos. O sea, ellos no pueden entender, no pueden comprender, porque el Dios de este siglo les ha cegado su entendimiento. Me recuerdo el otro día que yo le estaba compartiendo a una persona, le compartí el evangelio, le compartí la palabra de Dios, y lo que él me dijo, dice: no, hermano, pues yo lo que yo creo es que pues eso no es para mí. Dice: eso no es para mí. O sea, uno les habla la palabra de Dios, les comparte la palabra de Dios, pero dice que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero la palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, que sin embargo, al contrario, dice que nosotros somos la luz del mundo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y también en Filipenses 2:15 ahí dice que nosotros debemos resplandecer como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, aunque el diablo les ha cegado el entendimiento a las personas, aunque el diablo les ha cegado el entendimiento a los incrédulos, sin embargo, dice que nosotros podemos resplandecer en medio de esa generación maligna y perversa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la luz, a nosotros nos ha resplandecido la luz del evangelio. Entonces, pero en este versículo está tratando con los incrédulos. Dice que Dios les cegó el entendimiento a los incrédulos. El Dios de este siglo les cegó el entendimiento a los incrédulos. Entonces su mente, su entendimiento está cegado, está entenebrecido, está en oscuridad, está en tinieblas, ¿verdad? Por eso es que no les resplandece la luz del evangelio. Pero en 2 de Corintios capítulo 11 versículos 3 y 4, bueno, vamos a leer desde el 2. 2 de Corintios 11, vamos a leer desde el 2, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí en esta ocasión el apóstol Pablo no está hablando de los incrédulos. En el versículo anterior el apóstol Pablo hablaba de los incrédulos, en los cuales dice que el Dios de este siglo les ha cegado su entendimiento, su mente. Déjeme ver, aquí tengo una definición de mente. Una definición de mente dice capacidad psicológica para entender, razonar y decidir. Eso es la mente. Capacidad psicológica para entender, razonar y decidir. Entonces, a los incrédulos, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. No tienen esa capacidad para entender, para razonar, para decidir, ¿verdad?
Pero en este otro versículo que leímos ahora, aquí no está hablando de los incrédulos, o aquí está hablando, ¿verdad?, de que es un peligro que nosotros también como iglesia, nosotros tenemos. En el versículo 2 nosotros vemos que aquí le está hablando a la iglesia, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces aquí está hablando a la iglesia, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces aquí vemos que también nosotros como cristianos, ¿verdad?, también el enemigo trabaja también con nuestra mente. También trabaja con nuestra mente. Aquí tenemos la palabra sentidos. Y por aquí tengo un significado de sentidos. Algunas palabras, o siempre las palabras tienen no solamente un significado, a veces tienen varios significados. Y uno de los significados de sentidos, nosotros hemos escuchado a veces que dicen, no, ese es muy sentido, ¿verdad?, que se siente, que se ofende con cualquier cosa. Y dice, individuo que se ofende con mayor facilidad. Pero otro significado dice suficiencia o aptitud para percibir algún estímulo interno o externo. Ese es otro significado de sentido. Es la aptitud para percibir algún estímulo interno o externo, ¿verdad? El otro día me recuerdo de no sé si mi hermano Juan andaba también, creo que sí. Un hermano tenía un venado, un venadito chiquito. Y a él fue el que oí por primera vez, que dicen que los venados tienen como otros, pues no son sentidos, yo creo que son como sensores o algo así, en las patitas, en los pies. Sí se le veía una cosita así. Y ellos con eso perciben, ¿verdad? El hermano golpeaba así con sus dedos en el piso y sí, como que el venadito, ¿verdad?, es como que percibía eso. Entonces, así como esta definición de sentidos dice, es la aptitud para percibir algún estímulo interno o externo. Pero hay otro significado, ¿verdad?, que se apega más a lo que dice el texto, que dice que es la capacidad de juzgar, determinar, comprender y entender algo. Es otro significado de sentidos. Es la capacidad de juzgar, determinar, comprender y entender algo. Entonces, el apóstol Pablo advierte a los corintios, o les dice, ¿verdad?, primeramente les dice que él les cela con un celo santo, porque los ha desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen, ¿verdad?, pura delante de Dios. Pero luego dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, también nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado. Por eso les decía que la importancia de guardar nuestra mente y nuestros pensamientos en Dios o sanos, ¿verdad? Porque dice que el enemigo usa el engaño, usa el velo del engaño para desviar luego nuestra fe, o para desviarnos, dice, de la sincera fidelidad a Cristo. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos que guardar nuestra mente, nuestros pensamientos en el Señor. ¿Y de qué manera nosotros podemos guardar nuestra mente y nuestros pensamientos en el Señor? Pues como lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que debemos meditar en su palabra todos los días.
que debemos nosotros, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Que nosotros, como luego más de alguna vez les he puesto el ejemplo de una persona que pasó a predicar y habló muy poquito y dijo, bueno, pues nomás esto me salió. Y luego alguien dijo, no, pues nomás eso le metió, ¿verdad? Nada más eso le metió. Entonces, pues que nosotros, ¿verdad?, nos llenemos de la palabra del Señor. Si nosotros nos llenamos de la palabra del Señor, si leemos la palabra de Dios es la que va a estar en nuestra mente, ¿verdad? Les decía que nosotros cuando vamos por la calle, lo que vemos, eso pensamos, ¿verdad? Vemos algo y pensamos en eso. Entonces, si nosotros leemos la palabra de Dios, si nos mantenemos leyendo la palabra de Dios, ¿qué es lo que vamos a pensar? En la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora tenemos una ventaja muy grande, bueno, los que tenemos ahora con los celulares, ¿verdad? Ahora está ahí la bendición, ¿verdad?, de que podemos tener la Biblia en el celular y podemos hasta en el trabajo, donde quiera que andemos, podemos ponerle, hay por ejemplo en el iPhone, ¿verdad?, le pone usted play y le está leyendo la Biblia, ¿verdad? Como para las personas que no saben leer, pues ahí está una grande bendición. Y cuando uno anda trabajando, ¿verdad?, mientras no le estorben el trabajo, mientras no, ¿verdad?, pero puede uno estar escuchando la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, ¿verdad?, nosotros podemos llenarnos de la palabra de Dios. Le digo lo que nosotros, la palabra de Dios dice también que de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Entonces vamos a llenarnos de la palabra de Dios, vamos a leer la palabra del Señor, a empaparnos de la palabra del Señor, ¿verdad? Y que nuestra mente, nuestros pensamientos, vamos a pensar en eso, en la palabra de Dios. Entonces, la palabra del Señor, ¿verdad? Vemos aquí cómo les decía a los corintios, ¿verdad?, de que el enemigo, ¿verdad?, él temía, dice, de que el enemigo con su astucia, vaya a engañarlos. ¿Qué pasa si el enemigo pone ese velo, o el enemigo trabaja con nuestros sentidos? Dice que sentidos es la capacidad de juzgar, determinar, comprender y entender. Si el enemigo va a trabajar en esa área, en nuestra vida, pues no nos va a embotar nuestros sentidos. Como cuando una cuchilla no tiene filo, ¿verdad? Por más que usted le golpee, no corta. Si nuestros sentidos se llegan a embotar, vamos a perder la capacidad de juzgar, de determinar, de comprender y de entender la palabra del Señor. Amén. Por lo tanto, ¿verdad?, la palabra del Señor nos amonesta en Efesios 4, 22 al 24. Al final dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y búsquenme un texto muy conocido, Romanos 12:2, por favor. Lo que la palabra del Señor nos aconseja, lo que la palabra del Señor nos amonesta. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dice, no os conforméis a este siglo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Búsqueme también Efesios 4. Dice que no nos conformemos a este siglo. ¿Qué es que no nos conformemos a este siglo? ¿Qué es siglo? O sea, se refiere a este mundo. En otras partes dice este siglo malo. Efesios 4, 22 al 24 dice,
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. En el otro versículo decía que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a este mundo. Y aquí se refiere, en este otro versículo de Efesios, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, al viejo hombre. O sea, la vida que teníamos antes de conocer a Cristo. La vida que vivíamos antes de conocer a Cristo. Vean, nosotros, pues quizá nosotros nacimos, o los que nacimos en un hogar cristiano, pues gracias a Dios que nos libró, ¿verdad?, de muchas cosas. Pero eso no quiere decir que no necesitábamos a Dios. Eso no quiere decir que no necesitábamos al Señor, ¿verdad? Pero dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ya casi para concluir, ¿verdad? Hay unos textos bastante conocidos, Filipenses 2, 7 al 8, ¿verdad? El versículo que leíamos al principio de Isaías 26, 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Ahí decíamos, ¿verdad?, que vemos la importancia de que nuestra mente, de que nuestros pensamientos estén en el Señor. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. A ver, déjenme ver. No, anoté mal la cita. Anoté mal la cita. Es el texto que dice, en esto pensad si hay virtud alguna, donde nos habla de... Eso es en Filipenses. Es en Pedro, ¿no? Si hay virtud alguna. Uh-huh. Sí, es en Pedro. A ver. Sí, perdón, anoté mal la cita. Segunda de Pedro 1:5. A ver. Es el 5, parece. ¿Sí? No. No. No, si es Filipenses o Colosenses. Es Filipenses, ¿no? Casi ya lo habíamos visto ahorita. Sí. Anterior al que leímos. A ver. Sí, bueno, es ese el texto donde el apóstol Pablo dice, sí, que dice en qué debemos ocupar nuestra mente, en qué debemos pensar. 4:8, sí, sí. Dice, por lo demás, hermanos, dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Está diciéndonos en qué podemos ocupar nuestra mente, en qué podemos pensar. Dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí nos está dando una idea, ¿verdad?, en que nosotros podemos ocupar nuestra mente. A veces es imposible, ¿verdad?, es imposible evitar a veces pensamientos que no son conforme a lo que dice este versículo, ¿verdad? A veces es imposible evitarlo. Todos hemos tenido malos pensamientos. En todos ha pasado, se ha cruzado por nosotros un mal pensamiento, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aquí la palabra de Dios nos dice, nos aconseja, nos dice en qué ocupemos nuestra mente, en qué pensar. Dice en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. En eso nosotros debemos de pensar. Pero como les decía, a veces es imposible, ¿verdad?, que se cruce un pensamiento malo por nuestra mente. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que esos pensamientos, dice, debemos llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Alguien dijo, ¿verdad?, que no podemos evitar que los cuervos vuelen encima de nuestra cabeza. Eso no lo podemos evitar, ¿verdad? El cielo es libre y ahí andan los cuervos. Pero sí podemos evitar que esos cuervos hagan un nido en nuestra cabeza, ¿verdad? No podemos evitar que vuelen encima de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que empiecen a traer ramas y espinas y palos y los vayan poniendo en nuestra cabeza y luego hagan un nido en nuestra cabeza y ahí luego pongan sus huevos, ¿verdad? Eso sí lo podemos evitar. Entonces también los pensamientos negativos, los pensamientos que no son conforme aún al propósito de Dios o a la voluntad de Dios, pensamientos que no son buenos, ¿verdad? A veces es imposible, un pensamiento puede pasar por nuestra mente, pero eso a veces no lo podemos evitar. Pero sí podemos evitar que ese pensamiento se anide en nuestra mente. Que ese pensamiento se anide en nuestra mente. Porque los pensamientos, ¿verdad?, son como semillas. Sembramos un pensamiento y al final cosechamos un hecho, una actitud. Entonces, la bendición de pensar, de guardar nuestros pensamientos en el Señor, dice la palabra de Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, pongamos siempre, ¿verdad?, nuestra mente, nuestros pensamientos en el Señor. A veces nosotros estamos tristes, a veces nosotros estamos atribulados, ¿verdad? A veces por lo que nosotros vemos, por las cosas que nos están pasando, por las cosas que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Eso nos aflige, eso nos entristece. Y si nosotros mantenemos nuestra vista, nuestra mirada en esas cosas que nos están pasando, pues vamos a terminar más tristes. Pero cuando nosotros levantamos nuestra mente, levantamos nuestros pensamientos, levantamos y empezamos inclusive a alabar al Señor, ¿verdad? Nosotros vamos a dejar de ver esas ruinas que nos rodean, vamos a dejar de ver esas cosas que nos rodean, y entonces la paz del Señor va a guardar nuestros corazones. La paz del Señor va a inundar nuestras vidas. El Señor no nos prometió un camino libre de problemas, no nos prometió un camino libre de dificultades, pero sí prometió estar con nosotros. Entonces, guardemos, ¿verdad?, siempre nuestros pensamientos, guardemos nuestra mente, meditemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y llevando cautivo todo pensamiento que sea contrario a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y lo más recomendable, lo más importante, que nosotros
meditemos en la palabra de Dios, que leamos la palabra de Dios, porque de lo que nosotros nos llenemos, de lo que nuestro corazón esté lleno, de lo que nuestra vida esté llena, de eso es de lo que vamos a pensar. ¿Qué pasa cuando un muchacho o una muchacha está enamorado? Pues solamente piensa en la persona, ¿verdad? Que acaba de entrar a su corazón. Sus pensamientos giran en torno a esa persona que ahora ocupa su corazón. Si nosotros llenamos nuestro corazón con la palabra de Dios, nuestros pensamientos van a girar en torno a la palabra de Dios. Y si nuestros pensamientos giran en torno a la palabra de Dios, vamos a tener paz en nuestro corazón. Amén. Vamos a tener paz en nuestra vida. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es hermoso cuando nosotros a veces podemos pasar por algún desierto espiritual, podemos pasar por alguna escasez espiritual, podemos pasar por un desierto espiritual. En el desierto no hay agua, en el desierto solo hay calor en la noche, calor en el día, frío extremo en la noche. Pero cuando encuentra un oasis en el desierto, cuando encuentra agua en medio del desierto, entonces ahí satisface su sed. A veces nosotros podemos pasar así por un desierto espiritual, pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, es hermoso sentir cómo la palabra de Dios va llenando nuestra vida, va llenando nuestro ser, va llenando nuestro corazón. Entonces, nuestros pensamientos, nuestra mente va a empezar, en vez de estar gobernada por lo que antes nos gobernaba, quizás nos gobernaban otros pensamientos, pero cuando nosotros encontramos la palabra de Dios y nos llenamos de la palabra de Dios, ahora nuestros pensamientos van a girar en torno a eso y nosotros tendremos paz en nuestra vida, tendremos paz en nuestros corazones. Pues hermanos, el propósito, ¿verdad?, de hablarles, de compartirles la palabra de Dios, pues es eso, ¿verdad? Es recordarles eso de la palabra del Señor, y que pues busquemos al Señor y que pues no se desanimen por nada. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante, venga lo que venga, vamos a seguir adelante hasta el final. Amén. Y pues me da gusto que están ahí esperando este momento, ¿verdad?, para reunirnos y poder escuchar la palabra del Señor. Dios les bendiga y Dios bendiga a los que han ya contestado sus preguntas, que han mandado ya sus respuestas. Ya recibí algunas ahora, ¿verdad? Pues Dios les bendiga y pues vamos a seguir adelante estudiando la palabra de Dios y aprendiendo de esa manera. De esa manera también se aprende a través de preguntas. Y pues doy gracias a Dios, vamos a orar, ¿verdad? Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hoy no se pudo conectar mi papá, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios por ustedes que se conectaron. Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor, hermanas y mi familia. Les amo en el Señor, y por los que estamos aquí igualmente, les amo en el Señor. Y vamos a hacer una oración y así pues para dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, te pido, Señor, que tú nos ayudes, nos des de tu gracia. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, gobierne nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo gobierne nuestros corazones, Señor. Que el gozo, Señor, de tu salvación, Señor, siempre esté en nuestras vidas. Que un espíritu noble, Señor, nos sustente. Señor, ayúdanos. Tú nos hablas una vez y otra vez y siempre, Señor, nos estás hablando. Que podamos nosotros, Señor, no solamente escuchar tu palabra, dejar de solo escuchar tu palabra, Señor. Que podamos ir más allá, Señor, y poder empezar a hacer tu palabra. Que podamos, Señor, empezar a vivir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido que tú nos ayudes. Yo necesito de ti, Señor. Todos necesitamos de ti. Te pido, Señor, que tú guardes nuestras vidas. Guarde, Señor, nuestras mentes.
guardes nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Señor, a mis hermanas allá en la ventana, bendice a mi familia, Señor. Ayúdales, Señor, dales de tu gracia, dales, Señor, de tu fuerza, de tu fortaleza. Los que estamos aquí, Señor, mis hermanos, mi cuñada, Señor, mis hijos, ayúdanos también, Señor. Danos de tu gracia, Señor, y que siempre, Señor, podamos, Señor, estar alertas, estar atentos, Señor, a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes. Muchas gracias, Dios. Bendice a mis hermanas, bendícenos a todos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, y yo te pido, Señor, que tú abras más puertas allí en la ventana, Señor, para que más personas puedan, Señor, escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, pues Dios les bendiga. Muchas gracias, ¿verdad?, por haberse conectado. Espero que el Señor les bendiga grandemente. Amén.